Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el tema de manejo de líquidos en pediatría. Bueno, vamos a trabajar 4 aspectos. Primero, cuáles son los tipos de líquidos intravenosos y cómo se calcula el volumen de líquidos. Segundo, el cálculo de líquidos en pediatría. Y tercero, cómo se preparan los sueros glucosados. Vamos a aprender a calcular el flujo metabólico. Y cuarto, vamos a hacer un taller práctico en clase de cálculo de líquidos. Entonces existen tipos de líquidos. Existen diferentes tipos de líquidos intravenosos. Es muy importante comprender que los líquidos permiten mantener la homeostasis del individuo. Existen 3 tipos de líquidos intravenosos: los líquidos de restitución, los líquidos de reposición y los líquidos regulares. Los líquidos de restitución son aquellos que se utilizan, como su nombre lo dice, para restituir una pérdida previa que ha sido ocasionada principalmente por deshidratación. La deshidratación es causada principalmente por enfermedad diarreica aguda o, por ejemplo, en casos de cirugía, cuando los líquidos se van a terceros espacios o cuando hay alteraciones a nivel intraabdominal y se ocasionan, por ejemplo, serositis o ascitis, es decir, se van a terceros espacios. Entonces, es importante que recordemos los signos de deshidratación. Principalmente hay unos signos periféricos y unos signos centrales de deshidratación. Los signos periféricos son aquellos que afectan, por ejemplo, en los niños, la fontanela, los pliegues, se ocasiona en oftalmia y otros. Estos signos periféricos son aquellos que se instauran después de un cierto tiempo, es decir, estamos hablando de aproximadamente 2 días. En el cuerpo redistribuye el líquido a órganos importantes. Es muy importante que se comprenda que en cirugía no hay ocasión de signos periféricos, es decir, no se instauran signos periféricos. En cirugía vamos a ver directamente los signos centrales de deshidratación, como taquicardia y afectación de la densidad urinaria. En el caso de deshidratación va a haber un aumento de la concentración y retención de líquido. ¿Cómo se conoce esto? Mediante la medición de la densidad urinaria que se hace en un parcial de orina. Entonces, para poder cuadrar o para poder organizar los líquidos de restitución, es muy importante entender que va de acuerdo al grado de deshidratación. Entonces, para esto se clasifican en los pacientes menores de 30 kilos o menores de 3 años y los pacientes mayores de 30 kilos o mayores de 3 años. Entonces, para los pacientes menores de 30 kilos o menores de 3 años, hay 3 grados. Grado 1, cuando es el 5%, ¿cierto? Grado 2, el 10%, y grado 3, cuando la pérdida es del 15% de los líquidos. Y en los pacientes mayores de 30 kilos o mayores de 3 años, tenemos grado 1, el 3%, grado 2, el 6%, y grado 3, el 9%. La fórmula para calcular los líquidos de restitución son 10 cc por kilogramo por el grado de deshidratación. Ejemplo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio tenemos un niño de 8 años que pesa 30 kilogramos con un grado 1 de deshidratación. Como está en 30 kilos, perdón, ¿cierto? Entonces nosotros tomamos paciente mayor de 30 kilos, es decir, grado 1, 3% de deshidratación, ¿ok? Entonces, dijimos que la fórmula era 10 cc por cada kilogramo. Como pesa 30 kilos, 10 cc lo multiplicamos por el peso por el porcentaje de deshidratación.
10 cc por los 30 kilos por el 3% da 900 cc. Es decir, se le debe restituir Harman o lactato de Ringer, solución salina o solución al 0,9%, 900 cc. ¿Cómo se pasan por lo general? Mitad a chorro y mitad en las siguientes 2 horas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver los líquidos de reposición. Los líquidos de reposición son aquellos que se administran para aquellos para cubrir la necesidad de esos líquidos que se pierden cuando no deberían perderse como consecuencia de procedimientos médicos. Por ejemplo, cuando se le coloca una sonda nasogástrica a un paciente y se deja esta sonda abierta. Para esto se deben cuantificar las pérdidas y así determinar el volumen. Entonces lo que se hace es reponerse, por lo general, 1 a 1. Por cada centímetro de pérdida de líquido por la sonda nasogástrica se repone 1. El tiempo, ¿cierto? Si es más de 200 ml, se debe reponer en 2 horas por lo menos. Y para esto se debe usar un cristaloide tipo solución salina normal o lactato de Ringer. La fórmula de estos líquidos de reposición pues es muy sencilla, es cc por cc cada 6 horas, es decir, se debe reponer cada 6 horas. Estos son los diferentes tipos, tenemos solución salina o lactato de Ringer. Entonces, es muy importante comprender que se debe utilizar líquidos y electrolitos. ¿Por qué se utilizan los líquidos llamados cristaloides? Porque los cristaloides son homogéneos, tienen solvente y soluto y atraviesan libremente la membrana celular. Entonces, es muy importante comprender que esta es la característica de los líquidos que se utilizan en la reposición y también en la restitución. Los líquidos de reposición, ¿cierto? Son muy importantes comprender por qué se utiliza uno el otro. Esta tabla muestra las diferentes composiciones de las secreciones digestivas, el volumen que se produce aproximadamente en 24 horas y los electrolitos que contienen estas secreciones, sodio, potasio, cloro o bicarbonato. Por ejemplo, la saliva produce en promedio 500 a 2000 ml por 24 horas, es decir, un promedio de 1000 ml por día. 20 a 80 mini equivalentes de sodio, 10 a 20 mini equivalentes de potasio, 10 a 40 mini equivalentes de cloro y 20 a 160 de bicarbonato. El jugo gástrico tiene un promedio de 1500, pero se produce entre 100 a 4000 por 24 horas. La bilis de 800 a 1200, un promedio de 1000. El jugo pancreático de 1000 a 2000 con un promedio de 1500. Y el intestino delgado, ¿cierto? Principalmente el ileón, entre 100 a 9000 con un promedio de 3000. El colon, pues ya sabemos que el colon ya ahí han llegado, absorbido el agua, entonces no vamos a ver eso. ¿Qué es lo más importante? Que nos demos cuenta de la distribución acá del sodio, ¿cierto? En la saliva hay 50 mini equivalentes, en el jugo gástrico por la sonda nasogástrica 60, en la bilis 145, el jugo pancreático 130 y el intestino delgado 110. Es decir, que si se van a dar cuenta, la mayoría de las pérdidas, ¿cierto? Y así con el resto de los electrolitos. Entonces, por ejemplo, potasio, la mayor cantidad de potasio se pierde por el colon, ¿cierto? También por la saliva y por el jugo pancreático. El cloro se pierde principalmente por el jugo gástrico, es decir, por la sonda nasogástrica, por la bilis y también por el intestino delgado y el jugo pancreático. Mientras que el bicarbonato, ¿cierto? Se pierde por la saliva,
por el jugo pancreático y por la bilis. Entonces vamos a hacer un ejercicio de los líquidos de reposición. Entonces tenemos un paciente de 20 kilos con una sonda nasogástrica que en la cuantificación de la 1 pm pierde 150 ml de líquido gástrico. La fórmula, como ya la había mencionado, es cc por cc cada 6 horas. Es decir, si perdió 150, entonces se debe reponer los mismos 150 en 1 hora. Estas son, acá en esta tabla ustedes pueden ver los tipos de líquidos, que son las diferentes soluciones intravenosas utilizadas en urgencias y en diferentes espacios. Tenemos cristaloides, la solución salina normal, es decir, al 0,9%, la solución salina al medio, que es conocida como la mitad de esto, o sea, al 0,45%, la destroza al 5% en agua destilada y la solución de lactato de Ringer. La solución salina normal es una solución isotónica, la solución al medio es una solución hipotónica que mueve líquido desde el espacio vascular hacia el intersticial y el intracelular. La destroza es hipotónica y la solución salina es isotónica y contiene múltiples electrolitos y lactato. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estas soluciones? De la solución salina normal puede producir sobrecarga de líquidos, 25% del volumen administrado permanece en el espacio vascular y esto es una de las cosas importantes cuando se va a reponer líquidos. La solución salina al medio disminuye la viscosidad sanguínea, provoca hipovolemia, ¿cierto? Porque está moviendo líquido del espacio vascular, es decir, lo saca de ahí y lo lleva hacia el intersticial. Y esta solución salina al medio puede favorecer edema cerebral. La destroza al 5%, ¿cierto? Que es hipotónica, se dice que por cada 100 ml infundidos, 7,5 ml permanecen en el espacio vascular. Por eso es inadecuada para la reanimación con líquidos. Es decir, en reanimación para reponer líquidos o para restituir, no se debe administrar destroza al 5 en agua destilada. Y la solución de lactato o el lactato de Ringer puede producir sobrecarga de líquidos, puede favorecer la acidosis láctica cuando hay estados de hipoperfusión prolongada con reducción de la función hepática, como en los casos, por ejemplo, de shock. El lactato se metaboliza a acetato y puede producir alcalosis metabólica cuando se transforma en volúmenes grandes. Por eso esta solución, aunque es muy buena, es muy importante determinar si el paciente está muy grave, no tiene una acidosis metabólica de origen, digamos, láctica. Entonces, estos líquidos intravenosos pues tienen electrolitos, ¿cierto? Y tienen una osmolaridad. El lactato de Ringer o la solución Harman tiene 130 mini equivalentes de sodio, 109 de cloro, 4 de potasio, 3 de calcio, 28 de lactato y tiene un pH de 6.5, una osmolaridad de 2,74. Es decir, esto quiere decir que se puede pasar perfectamente por una vía periférica. La solución salina normal tiene más sodio, tiene 154 y 154 de cloro. Tiene más sodio y más cloro, pero no tiene potasio, ni calcio, ni lactato. Y el pH es de 5 y su osmolaridad es un poco más alta, 308. La destroza al 5% en agua es glucosa al 5% y no tiene ningún electrolito. Es decir, para poder utilizar esta solución hay que añadirle o adicionarle electrolitos. La osmolaridad es de 252 miniosmoles por litro. Bueno, y ahora los líquidos regulares o basales. Los líquidos regulares o basales son aquellos empleados para mantener la volemia, no menores de 30 días. Estas fórmulas que les voy a mostrar no se utilizan para neonatos. Con neonatos es otra cosa. Y entonces se utiliza la fórmula de Holliday-Seager,
que dice que de 0 a 2 kilogramos se administran, o el cálculo es de 150 cc por kilogramo día, de 2 a 10 kilos de 100 cc por kilogramo día, de 10 a 20 kilos de peso del niño, 1000 cc más 50 cc kilo día por cada kilogramo por encima de 10. Es decir, si pesa 12 kilos es 1000 más 50, como se pasa de 10, 11 y 12, es decir, 2, entonces serían 50 por 2, serían 100, es decir, el total serían 1100 cc al día. Y de más de 20 kilogramos es 1500 cc más 20 cc por kilogramo día por cada kilogramo por encima de 20 kilogramos. Entonces, hay otra fórmula que dicen que se utiliza la superficie corporal. Entonces se habla de 1500 a 2000 ml por superficie corporal. Y los requerimientos basales, de acuerdo a la superficie corporal por día, son en agua 1500 a 2000 ml por metro cuadrado de superficie corporal, de sodio 30 a 50 mini equivalentes por metro cuadrado de superficie corporal, potasio 20 a 30 mini equivalentes por metro cuadrado de superficie corporal y de glucosa 60 gramos por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Cómo se calcula la superficie corporal? Entonces, la superficie corporal, ¿cierto? Existen diferentes fórmulas. Para los menores de 10 kilos se utiliza 4 por el peso más 9 dividido en 100. En los pacientes que pesan entre 10 a 20, 4 por el peso en kilos más 7 dividido en 90 más el peso en kilogramos. Para los que pesan más de 20 kilos, el peso en kilogramos por 2 más 40 dividido en 100. Y en esta también se utiliza para los pacientes que pesan menos de 10 kilos, ¿cierto? Que es la misma que les dije arriba. Y basada en la talla, se puede usar en niños y adultos, es centímetro por centímetro dividido en 16.666 más 0,06. Entonces, con este vamos a hacer un ejercicio. Un paciente pesa 10 kilos de peso y mide 105 centímetros de estatura, ¿cierto? Es decir, y otro ejercicio, pesa un niño que pesa 25 kilos y 123 centímetros de estatura. Entonces, vamos a hacerle el cálculo. Los líquidos regulares o basales requieren destroza en agua al 5, destroza en agua al 10 en el caso de los neonaticos, agua y electrolitos. Y es decir, se mezcla la glucosa más el agua más los electrolitos. Existe una fórmula de Holledy-Sigar, ¿cierto? Que ya se las había mencionado, que esta es sencilla y aquí mezcla de una vez para los electrolitos. En los primeros 10 kilos ya les había dicho 100 ml por kilo, en los segundos 50 por kilo y por cada kilo adicional 20 ml por kilo. En los electrolitos está el sodio y el potasio y el cálculo es 3 y 2 por cada 100 ml de agua. Es decir, si el cálculo da 100 centímetros, a esos 100 centímetros se le adicionan 3 mini equivalentes de sodio y 2 mini equivalentes de potasio. La administración de sodio y potasio no debe manejarse por kilogramo de peso por día, sino por cada 100 ml de líquido a administrar, excepto en los neonatos, pues la relación entre el aporte de agua y los electrolitos debe ser constante para favorecer que el líquido sea isotónico. Entonces, un paciente de 35 kilos requiere, para los primeros 10 kilos, 100 ml, ¿cierto? Entonces sería 100 por 10, 1000, ¿ok? Luego, para los segundos 10 kilos, 50 por kilo, 50 por 10, 500, y por cada kilo adicional después de los 20, después de los 20 kilos, serían 20, es decir, aquí van 10, son 20,
pero el paciente pesa 35, se sobrepasa 15 kilos. 20 por 15 da 300. Ahora sumamos. El líquido sería 1000, 1500 más 300, 1800, que es lo que están viendo acá. Ahora, tiene 1800 ml. ¿Qué quiere decir? Ya habíamos dicho que de sodio y potasio son 3 de sodio, mini equivalentes, y 2 mini equivalentes de potasio. Como son 1800 ml, entonces 3, ¿cierto? Por estos 1800 me da 54 mini equivalentes y 36 mini equivalentes de potasio. Cada ampolla, ¿cierto? Cada ampolla de sodio trae 20 mini equivalentes, lo mismo que el potasio, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos en cuenta ahora los sueros glucosados. ¿Cómo se preparan los sueros glucosados? Existen diferentes concentraciones de dextrosa en agua destilada. Dextrosa en agua destilada al 5%, dextrosa en agua destilada al 10%, dextrosa en agua destilada al 50%. Para preparar los sueros glucosados es importante comprender que se debe conocer o se deben usar una solución de mayor valor y una solución de menor valor. Y se hace la siguiente fórmula. Se coloca aquí la solución deseada, ¿cierto? A mano izquierda, ustedes ven, se coloca la solución 1, que es la de mayor valor que se va a utilizar, y la solución 2, que es la de menor valor. Se hace la diferencia, ¿cierto? En cruz, y se coloca el valor acá y el valor acá. Estos son los valores o los CC que se van a utilizar. Se suma, ¿cierto? Y ahí da el total de esta solución deseada. Pero el valor, si bien yo hago la diferencia en cruz, el valor que se utiliza es el de al frente. Esto en matemáticas es lo que se conoce como matrices. Entonces vamos a hacer un ejercicio, chicos. Entonces, en este ejercicio nosotros podemos ver, ¿cierto? Nosotros podemos ver la solución 1, que es la solución de 5%, la solución 2, que es al 10%, ¿cierto? Nuestra solución deseada es al 8%. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Vamos a utilizar una solución de mayor valor al 10% y una solución al menor valor al 5%. ¿Qué solución deseamos? Al 8%. Restamos en cruz. Entonces, ¿cuánto nos da? 2. Y de acá no es una resta algebraica, sino una resta, ¿cierto? Una diferencia. Y acá nos da 3. Es decir, acá nos da 5. CC de solución al 8%. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Quiere decir que para preparar 5 centímetros de una solución al 8%, yo requiero utilizar 3 centímetros de dextrosa al 10% y 2 centímetros de dextrosa al 5%. Pero, ¿qué es importante que se sepa, cierto? Que nosotros no necesitamos 5 centímetros, sino necesitamos más. Entonces, para hacer esto, se hace una regla de 3. Es decir, voy a utilizar cualquiera de las soluciones que ya sé cuánto es que tengo que utilizar para que me dé la concentración y de esta manera yo puedo calcular el resto. Entonces, yo, como les decía, utilizo una regla de 3. Esta regla de 3, yo toco la solución deseada, ¿cierto? Y la dextrosa en agua destilada a utilizar. El volumen, ¿cierto? Que yo voy a utilizar, el volumen a preparar y el volumen. Es decir, si acabamos de decir, ¿cierto? Nos acabaron de decir
¿Qué vamos a utilizar? La solución deseada es al 8%. ¿Ok? ¿Cuánto es el volumen? Si para preparar 5 cc, ¿cierto? De destroza al 8%, necesito 3 centímetros de destroza aquí al 10%, ¿cierto? Entonces, yo necesito preparar, para preparar 100 centímetros, ¿cuánto es? Y hago la regla de 3, chicos. Entonces, en la regla de 3 me da, ¿cierto? Despejo el X y me da 100 por 3 dividido en 5. Y esto me da 300 dividido en 5, me da 60. cc. Es decir, para preparar 100 centímetros de destroza al 8%, yo necesito utilizar 60 cc de destroza al 10%. Y como lo que necesito son 100, ¿cierto? Voy a utilizar destroza al 10 y destroza al 5, entonces el complemento para 100, es decir, 40 cc, lo utilizo de destroza al 5%. Es decir, mezclo 60 cc del 10% más 40 cc del 5% y me dan los 100 cc de destroza al 8%. Muy bien. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Para preparar una solución deseada, que es una solución de destroza al 7.5%, que es muy común en pediatría, utilizamos una destroza de mayor valor a este valor deseado, 10%, y una de menor valor, 5%. Hago la diferencia, ¿cierto? 10 menos 7,5 me da 2,5, 5 menos 7,5, 2,5, pero la que voy a utilizar es al frente. Es decir, yo voy a utilizar 2.5 al 10% y 2.5 del 5% para preparar 5 cc de destroza al 7.5%. Entonces, como ya supe, hago la regla de 3 y entonces digo, la solución deseada es 5 cc, que es al 7.5. Y la destroza a utilizar voy a tomar la del 5%, es decir, 2.5. Si para preparar 5 cc de destroza en agua destilada al 7.5%, necesito 2.5 cc de destroza al 5%, para preparar 100 cc, ¿cuánto necesito? ¿Ok? Y es el ejercicio. ¿Cómo se hace el cálculo del flujo metabólico? El cálculo del flujo metabólico se hace, ¿cierto? El flujo metabólico es la cantidad en miligramos de glucosa por kilogramo por minuto que disponemos para nuestro metabolismo celular. Y la fórmula es porcentaje de glucosa en solución por 10 por los ml por hora dividido en 60 por el peso en kilogramos. ¿Cómo se administra? Se administra mediante diferentes maneras. Esto es un dispensador, un microgoteo, ¿cierto? Que se le coloca a los equipos de infusión y se cuadran los ml por hora. Las bombas de infusión. Y ahora vamos a hacer los siguientes ejercicios en clase. ¿Listo?
Entonces vamos a realizar los siguientes ejercicios en clase. Vamos a hacer el ejercicio, la idea es que lo vamos a hacer individualmente para que podamos ir avanzando y que ustedes me comprendan, puedan entender si comprendieron el tema o no.